Buenas tardes, hermanos. La transmisión. Mi nombre es Ángel Méndez. Nos hemos estado encargando del servicio de la transmisión por YouTube. Últimamente hemos tenido unos conflictos y problemas técnicos que han afectado las transmisiones, concretamente la pasada. Estamos revisando todos los posibles errores que existen en la transmisión, por lo que les pedimos que ahora que vamos a transmitir, lo que se haga es que se pause el video aproximadamente 30 segundos. Nosotros vamos a tener una... No, segundos. Cada 30 segundos aproximadamente. No. Vamos a detener el video, pausarlo en su casa. Póngale pausa en los primeros 30 segundos para que no haya las interrupciones que hemos tenido el video pasado, que vemos que se avanza el video y se pausa y luego se retoma. Entonces, para evitar ese tipo de cortes, pedimos que lo pause durante 30 segundos y después reinicie la reproducción. El día de hoy vamos a estar grabando paralelamente en el programa que nosotros utilizamos para la transmisión y también directamente en la cámara, por lo que la predicación del día de hoy se va a subir inmediatamente terminando el culto y usted la puede revisar en la misma página de Comunidad Apostólica. Así igual le informamos que ya tenemos un canal externo, un canal aparte en el que se están subiendo las predicaciones y le tendremos más adelante los links, los vamos a enviar por Facebook y a través de YouTube también, para que usted pueda suscribirse y pueda estar al pendiente de las predicaciones que hemos tenido anteriores. Y bueno, es todo. Vamos a dar comienzo al culto de este día 9 de octubre de 2016. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Te damos gracias, oh Padre bendito, porque nos has dado de tu amor, de tu gracia, porque han sido tus bendiciones ricas desde que nos has permitido la vida, porque nos has dado tu salvación, porque tenemos tu palabra escrita y la reflexión de cada uno de nosotros. Te agradecemos porque podemos vernos unos a otros y porque al invocar el nombre de Cristo sabemos que su presencia está en medio de nosotros. Y te agradecemos, oh Padre, porque nos has llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, y te agradecemos por muchas otras cosas más que cada día disfrutamos y cada día podemos compartir también con los necesitados. Queremos seguir sintiendo compasión por nuestro prójimo, por las almas perdidas, por este mundo que se abate en conflictos, sobre todo internos, en sus mentes y en su espíritu que no goza de paz. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, porque es la promesa de que un día resucitaremos y podremos disfrutar con mucha más realismo y cercanía la comunión que ahora disfrutamos contigo. Estamos buscando tu rostro cada día y queremos en este tiempo que estemos juntos ser el reflejo de nuestra búsqueda cotidiana y disfrutarnos unos a otros. Elevamos a ti estas alabanzas que tenemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra energía y con lo mejor de nosotros. Y también al participar de los elementos, recordamos la muerte de Cristo
y al escuchar tu palabra queremos ser edificados. Por todo ello te alabamos, bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar algunos cantos que se han preparado para este día. Vamos a comenzar con el número 35. Número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. De la vida agotable, abundante en perdonor, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, en tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Tomen asiento, muchas gracias. Vamos a participar de los elementos de la cena y les pido a dos voluntarios que nos ayuden a Repartir los elementos este domingo. Vamos a hacer una lectura en Efesios capítulo 2. Dice de esa manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien. Vamos a hacer oración por los elementos. Voy a pedir a mi hermana Mariana que nos dirija al Señor en oración, dando gracias por los elementos. Gracias, Padre, porque nos permites estar otro domingo aquí. Gracias por haber muerto por nosotros y por darnos un lugar especial en el cielo contigo. Gracias por tu misericordia y tu gracia que hoy nos hacen salvos y por la comunión que podemos tener en tu cuerpo. Maranatha. Nosotros vamos a prepararnos, vamos a entonar ahora un himno con su primera línea, dice: en las olas furiosas del mar.
Vamos a ahora a entonar el salmo, el himno 170, me parece, es el himno número 170 del himnario Bautista. Número 170. Del Evangelio de Mateo, en su capítulo 5 y en el verso 14. Es aquella cita donde el Señor Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Obvio se está refiriendo ahí a sus discípulos, pero creo que todos aquí somos discípulos de Jesús. Entonces les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en lo alto de un monte no se puede esconder. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino encima en un candelero, algo así dice, para que alumbre a todos. Y entonces sus buenas obras sean vistas por los demás y glorifiquen a Dios. Si vemos en este texto, el objeto final de todo es precisamente que el Señor sea glorificado a través de nuestro ejemplo, a través de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si nosotros somos luz del mundo, pues de cómo nos percibe el mundo, la gente puede llegar a darle gloria a Dios, ¿no? Mire, quise tomar este texto porque en la semana tuve oportunidad de escuchar alguna postura en un congreso que hubo, de una directora de una escuela. Se está hablando sobre educación y sobre la idea de que nosotros como cristianos debiéramos estar teniendo en nuestras manos la educación de la sociedad. Se dieron una serie de puntos que parecieran muy buenos. O sea, de entrada se dice, si nosotros como cristianos estamos formando parte de quien rige las normas en educación,
pues podríamos implementar principios cristianos y tendríamos niñitos educados de la manera cristiana. Y diríamos, bueno, ¿no? Está bien. Después se pronuncia en otras áreas diciendo, bueno, si nosotros como cristianos tuviéramos algunos puestos en gobierno, puestos obviamente de influencia, marcaríamos tendencias gubernamentales que pues podríamos ser algo bueno para que este país empezara a cambiar sus normas y en base a ello también la sociedad comenzara a cambiar y serían normas con fundamentos cristianos. Y decimos, oiga, pues qué bien, ¿no? O sea, qué bueno. Y así en las distintas áreas de las que se trató, se buscaba que esto fuera una participación más activa de los cristianos y que ello, pues, al final de cuentas, tuviera un desenlace positivo para la sociedad en base a principios cristianos. Entonces, yo me voy a referir a una cuestión de educación que fue en la que yo pude estar más presente y que pues de momento, a pesar de que parecía algo positivo, creo que tiene pues unos puntos en contra. Esta gente, habló la directora de un plantel prestigiado, más o menos en el medio de la educación, y comenzó a decir que, bueno, ellos tienen estos criterios que son positivos, que la gente que está a los lados en las colonias aledañas, son colonias pues más o menos de buen nivel, pues han visto que ellos educan bien a los niños y que ya van y preguntan, oiga, pues yo quiero traer a mi niño aquí a que lo eduquen porque veo que los que salen de aquí salen bien. Entonces, pues adelante, miren, nosotros somos esto, hacemos esto y su colegiatura cuesta esto. O sea, una colegiatura de una escuela de paga no es barata, o sea, es considerable. Entonces, después dijo que, bueno, que en base a eso, ellos procuran la obra a través de ir a ver a escuelas en donde sus niños, los niños que son de esta escuela, supongo cristiana, llevan su desayuno y se lo comparten a los niñitos de la otra escuela, ¿no? Y dicen, pues buscamos que tengan acercamiento para que vean que el mundo está así y que vean que pues no todo es color de rosa. Y dices, oh, bien. Y entonces, ya después de toda la charla que dio, en donde jamás escuché el nombre Cristo, supongo que por las cuestiones que ella hace, que es educación, y que debiera de ser laica, a pesar de que no es gobierno, pero suponiendo que ese fuera el caso, en la mesa preguntábamos, ¿y cuántas becas ha regalado para los niños que les lleva un desayuno? Porque un desayuno creo que en poco les va a beneficiar. ¿Cuántas becas habrá regalado? Creo que no es el campo de acción de esta escuela. Y bueno, a los que vienen y les enseña sus principios, les enseña a ir a compartir, o qué les enseña, solamente educación, solamente buenas costumbres. Y entonces vemos que pues su tópico de interés no está en el beneficio a la comunidad de la que se rodea, que su tópico de interés tampoco está en influenciarlos de una manera pues más positiva, ¿no? Desde mi punto de vista quedó con muchas cosas que desear, que pudiéramos pensar que como grupo, que como cristianos pudiésemos hacer. Y en general en todas las áreas creo que este es el común denominador de lo que están haciendo este grupo de iglesias, promoviendo acciones que lleven a un cambio, dicen ellos, en la sociedad. Con lo que decía el profesor ahorita, de las cosas que se enseñan extrañas, creo que hay una fuerte tendencia, una clara dirección hacia que nosotros como cristianos comencemos a influenciar en todos los ámbitos de la sociedad, pero desde un punto de vista en donde yo sigo insistiendo. No se menciona a Cristo,
se menciona una buena manera de vivir, se menciona un ideal, se menciona una tendencia que quizás, les digo, se oiga muy bonita y que sin embargo creo que en mucho sentido engaña. ¿De qué nos vale darle un desayuno al niño si no le damos a Cristo? ¿De qué nos vale darle o plantearnos una serie de cambios que pudieran ser representativos si no le estamos llevando a la gente a Cristo? Ahora, esto lo tienen ellos y decimos, bueno, pues nosotros como iglesia, no sé si este plan que estas iglesias están haciendo nos incluye a nosotros, pero me ponía a pensar qué pasaría cuando llegue el momento en que nos digan, oigan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y con la tendencia que tiene Comunidad Apostólica, pienso que habría mucho freno o mucho choque en ciertas ideas. Y sin embargo, esto da oportunidad a pensar nosotros como iglesia, como grupo, aunque somos un grupo pequeño, pues vean, somos poquita gente, adultos pues somos poca gente. ¿Qué hacemos? Nosotros como grupo que pensamos que gracias a la gente preparada que tenemos al frente, tenemos una sana doctrina, ¿ok? ¿Y qué hacemos con la sana doctrina? O sea, ya la tenemos, ahora ¿qué hacemos con ella? Y seguimos en lo mismo. Tristemente digo que ha habido poca participación en las reuniones, por ejemplo, la reunión de mujeres de ayer. No le digo cuántos vinieron, pero somos pocos. La reunión de hace 8 días, de hace 15 días del matrimonio, pues pocos matrimonios. Y en general, creo que eso pasa con nosotros como iglesia, que entendemos muchas cosas, que nos preciamos de tener una sana doctrina, pero que poco estamos haciendo por ponerla en práctica, que poco estamos haciendo, cuando menos por reunirnos. Si nos cuesta trabajo reunirnos, imagínese convocarnos hacia metas como las que ellos están haciendo. No quiero decir que nos identifiquemos con ellas, quiero decir que cuando nos propongamos cosas que vayan más allá de estas 4 paredes, pues supongo que en este mismo sentido nos va a costar trabajo porque estamos entendiendo mucho, pero no estamos haciendo gran cosa. Entonces, es fácil, es muy fácil percibir los errores que tienen los grupos y decir, no, pues mira, esto está mal, esto creo que no debe de ser así. Lo que tiene valor, lo que tendría peso, es estar pensando en nosotros qué estamos haciendo. Un versículo antes, Mateo 5:13, nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cierra de una manera que desde este punto pues parecería un tanto dramática, pero es que si la sal, que somos nosotros, o identificándolo con la luz, pierde su característica principal, que es salar la tierra, entonces ¿para qué sirve? Entonces, como grupo, ¿para qué servimos? Y es para ser tirada al suelo y hollada por los hombres, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí me gustaría ser muy positivo y darle unas noticias buenas y alentadoras y que usted se alegrara y se animara y viniera y se alegrara y pusiera en práctica lo que aquí aprende y se alegrara y participara. Si parece todo lo contrario, no es la intención pues un regaño, no tengo la autoridad para hacerlo, no es tal lo que yo quisiera hacer. Quisiera alentarlo, pero mi objeto en este momento es plantear nuestra realidad y a partir de esto que usted puede evaluar. Si lo estamos haciendo, pues a lo mejor esto no es para usted. Si no lo estamos haciendo, pues es tiempo de observarlo. Gracias. Hermano Víctor, por compartirnos una carga importante que tiene él. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos para continuar con nuestras reflexiones en las que hemos ido analizando verso por verso este escrito apostólico y estamos en el capítulo 6.
Leamos el verso 1 y el verso 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí nos da Pablo una lista de 6 temas básicos y decíamos que nos da 3 pares. El primero de ellos, arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, es el que ya estudiamos, porque él nos está exhortando a que estos deberían ser unos temas que ya deberían de estar bien firmes en todos nosotros, porque son fundamento, que debiendo ser ya maestros, deberíamos de manejarlos, ya deberíamos de dominarlos, porque de lo contrario, las doctrinas nos mueven como el viento puede mover una planta, pero más que eso, porque necesitamos dar fruto. En los versos que seguirán en el capítulo, se habla de una tierra que no ha dado fruto y que está cerca de sufrir el fuego. Por tanto, entender las doctrinas básicas tiene que ver también con que en nuestra vida estemos teniendo fruto. Y la primera de ellas, o el primer par, mejor dicho, comentamos, el de las obras muertas, que son todas las obras meritorias, las que yo pretendo que llevan o deberían de llevar una recompensa por lo que yo hago. Todas esas obras son sin valor ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros y al morir Él dijo, todo está consumado, todo está terminado. Por tanto, mis buenas obras no pueden compararse a la muerte de Cristo y decir, sí, Cristo murió, pero yo también voy a poner mis buenas obras. O Cristo murió y en lugar de creer en Él, voy a poner mis buenas obras. Esas obras meritorias son muertas, no sirven. Pero tampoco las obras ritualistas, las obras de la religiosidad exterior. Como en el caso, aquí se refiere más directamente al judaísmo, por algo se le llamó carta a los hebreos. ¿Qué sentido tiene para la dimensión espiritual comer o no comer ciertas cosas? Guardar ciertos días o discutir porque debe adorarse en cierto lugar o en otro lugar, o porque tienen que usarse unas ropas u otras ropas. Esas son cuestiones de la exterioridad religiosa. ¿Cuántas mujeres creen que si no usan aretes van a ser más espirituales? ¿Les va a dar el poder de no ser chismosas? ¿Verdad que no? O los hombres, suponemos que por traer un corte pues, del cabello bien decente, internamente nos va a volver decentes. Tenemos un presidente bien peinado, ¿no? Y no necesariamente decente. Entonces, las cosas de afuera no nos transforman por dentro. Las cosas de la religiosidad exterior solamente son obras muertas aquí. ¿Y qué contrasta con las obras muertas? La fe. ¿Y qué es la fe? Decirle sí a Dios. Aceptar lo que Dios ha hecho. Recuerden que las obras es una confianza en lo que yo estoy haciendo.
mientras que la fe es la confianza en lo que Dios ha hecho. Por eso dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién lo hizo? Dios. Para que todo aquel que en Él cree, creer en lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios espera de nosotros, la fe. Por tanto, este primer par de doctrinas que ya hemos comentado, está contrastando eso. O tienes la fe que ha dicho sí a la gracia divina, la fe que cree en lo que Dios te ha regalado en su muerte y su resurrección, o en vez de eso estás poniendo tus obras religiosas, tus ritos, tus obras buenas, tus propios méritos. El siguiente paso, el siguiente par de doctrinas, dice la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, que yo espero que cuando menos nos dé tiempo de comenzarlas el día de hoy. Pero también he preparado una hojita con unos puntos básicos de doctrina, porque cuando uno oye de alguna congregación o de alguna institución, un ministerio que hace determinado trabajo, uno siente en primer lugar curiosidad. ¿Y qué creen? ¿No? ¿Qué creen? También es probable que alguien les pregunte a ustedes, bueno, ¿y tú que te reúnes o que eres cristiano, ¿y qué crees? ¿No? Entonces aquí les voy a dar una hojita con algunas cosas fundamentales. Miren, lo que he puesto aquí en el pizarrón es que está lo esencial, lo no esencial. Y entonces una frase en que decimos, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todo, caridad. Caridad es el amor agape, el amor divino. Hay doctrinas esenciales por las que no quiero hacer muy largo este artículo, porque entre más lo detalláramos, más personas quedarían fuera. Si nosotros vamos poniendo punto por punto con todas sus sutilezas, pues cualquiera que no coincida en alguna cosa, pues ya queda fuera. Y no se trata de eso, sino en este primer punto se trata de que en lo esencial tengamos unidad. A veces se dice de los cristianos, oh, es que son muchas sectas, son muchos grupos, lo cual es falso si consideramos que al visitar cualquier iglesia de cualquier denominación va a haber cosas fundamentales en las que coincidimos, ¿no? La fe en la Biblia como la palabra de Dios, la fe en Dios, la salvación en Jesucristo por la gracia de Dios, que se acepta por medio de la fe, ¿no? Entonces, esas cosas que son fundamentales no requieren de una administración central, o sea, no hay una unidad en las iglesias porque haya una administración central humana. Cada quien vive una vida autónoma, cada iglesia tiene su independencia, pero hay una unidad en las cosas que son esenciales. Y también tenemos que vivir la libertad de las cosas que no son esenciales. Por ejemplo, ¿cómo recoger la ofrenda? Pues alguien pone una cajita y las personas pasan a depositar su ofrenda, ¿no? Nosotros pasamos un colector, ¿no? O quizá otra persona lo ponga en la entrada. Son diferentes maneras. No tiene que ser la misma. Son diferentes. Ahora, claro, hay quien abusa, ¿eh? Allá en Aguascalientes me decían, es que el pastor fulano, si alguien falta al culto, en la semana va y recoge el diezmo en su casa. Eso es otra cosa. ¿Cómo bautizamos?
Dice, bueno, pues alguien tal vez cree en el bautismo por inmersión, es decir, sumergiendo a la gente. Alguien puede creer en el bautismo echando agua en la cabeza por aspersión. Eso es lo menos importante. Lo importante es que creemos en Jesucristo como Salvador, ¿no? Entonces, en las cosas secundarias va a haber esa libertad. Uno de los postulados de la Reforma precisamente tiene que ver con lo que se llama el libre examen. ¿Qué es el libre examen? Que tú vas a estudiar la Biblia y nadie te puede imponer algo que tú no encuentres en la palabra de Dios. Ni la iglesia, ni la tradición, ni un concilio, ni un apóstol, ni un papa, nadie te puede imponer lo que tú no veas claramente en la palabra de Dios. Esa es la doctrina del libre examen. No que alguien interprete como quiera, ¿no? No se refiere a esa supuesta libertad. Porque evidentemente toda doctrina y hasta el pensamiento más chueco usa sus versículos ahí para apuntalar lo que quiere decir. No se trata de eso. Se trata de una interpretación recta, hermenéutica, pero que nadie puede hacerme creer ni aceptar algo que yo no vea con claridad en la Biblia. Entonces, en estas doctrinas buscamos solo 6 puntos, puse solamente 6 puntos, siguiendo un poco Hebreos, no en el mismo orden, pero en lo esencial. Pero recalco, en las doctrinas fundamentales tenemos que tener unidad, porque así podríamos reconocer a alguien como hermano. Si alguien no acepta, no cree una de las doctrinas básicas, no es mi hermano. Y no porque yo no lo ame, tenemos que amar a todos los seres humanos, incluso a nuestro enemigo, incluso al que nos persigue. Pero cuando yo digo no es nuestro hermano, es porque no ha nacido de Dios. No es que yo no quiera que sea mi hermano, es que solamente el que ha creído en Cristo ha nacido de Dios. Entonces los que han nacido de Dios son hijos de Dios y por tanto somos hermanos. Entonces decirnos hermano no debe ser una mera amabilidad, ¿no? No puedo llegar con alguien que no conozco y decirle, hola hermano, a lo mejor va a decir, pues soy primo lejano. Somos hermanos cuando somos hijos del mismo Padre, a través del encuentro con Jesucristo. Por eso en lo esencial tenemos que reconocer esa unidad y no desviarnos pensando que podemos aceptar cualquier cosa que niegue una doctrina fundamental. Pero igualmente en las cosas secundarias no debemos poner un énfasis tal que nos divida y que terminemos condenando al otro porque no cree exactamente como yo. Por ejemplo, aún en cuestiones de cómo se entiende un pasaje. Hay quien cree con respecto al retorno de Cristo que va a haber un rapto. Hay quien cree que no va a haber un rapto, sino que en un solo momento Jesús aparece por segunda vez y ese es el momento de la resurrección. Si hay esas dos maneras de interpretar, ¿será razón para que estemos peleados? ¿Para que nos desconozcamos? No. Bien, habiendo aclarado esto, no sé si alguien me quiere ayudar, Jorge. Le damos una hojita a cada quien. Si no alcanzaran, pues damos una por familia. Y a la mayoría también ya se le mandó por correo. O sea, no se ha mandado por correo. Hoy se va a mandar, hoy se va a mandar. En Facebook de comunidad ya está puesto. ¿Sí? Ahí sí están puestos esos artículos para que los puedan ver. Sobre todo para los que están siguiéndonos a la distancia. Pero quien está aquí, pues lo vamos a ver con la hoja impresa. A ver, el primer punto comienza con Jesucristo. He querido empezar con Jesucristo porque conocemos a Dios por Jesucristo.
Llegamos al Padre por Jesucristo. A ver, vamos a apurarnos porque si no... Gracias. Hemos enfatizado que debemos tener una teología y una vida cristocéntrica, en donde Cristo sea el centro, el núcleo en todo al cual se estructura y se desarrolla, Cristo. Por eso hemos comenzado ahí con Cristo. Y dice el primer punto, que Jesucristo es el Verbo eterno de Dios. Comenzamos entonces diciendo que Jesús es la palabra de Dios. Porque la palabra manifiesta lo que está dentro de nosotros. Diría el filósofo Hegel, la palabra es la automanifestación del Espíritu. Entonces, si Cristo es la palabra de Dios, Él ha manifestado lo que es Dios, el carácter de Dios. También por eso se le llama el Hijo de Dios, porque la palabra estaba en Dios y ha salido de Dios. Cristo ha salido del seno del Padre y ahora es el Hijo de Dios. Que es, decimos, verbo eterno. Con ello ya apuntamos a su divinidad, porque no es creada esa palabra, no hay un tiempo en que esa palabra no existía, sino que estamos diciendo que esa palabra es eterna. Jesucristo es la palabra eterna de Dios. El Evangelio de Juan es muy claro allí en su primer capítulo, que se hizo humano. Ese verbo, esa palabra se humanó. Y ahí dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por el verbo, y luego dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne. Es fundamental creer en la perfecta humanidad de Jesucristo. El mismo San Juan nos dice en su epístola, quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y quien enseña que Jesucristo fue verdaderamente humano, es de Dios. Engendrado, estoy hablando ya en su aspecto humano, ¿cómo es que Jesús, siendo humano, va a seguir siendo hijo de Dios? Pues porque engendrado por el Espíritu Santo en una mujer virgen que se llamaba María. La palabra virgen aquí no denota más que el hecho de que era una joven que no había tenido relaciones sexuales. Por tanto, es el Espíritu Santo el que fecunda el óvulo de María para que el niño que nacerá sea divino y sea humano. Humano por María, divino por el Espíritu Santo. No quiero desarrollar tanto el artículo, insisto, porque además de que pues así más largo no nos lo vamos a aprender. Al momento de quizá de ciertas explicaciones se levantan más discusiones, ¿no? Pero de cualquier manera intento aclarar o dar un poco de luz en eso. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios eterna que se ha hecho humana. Entró en la historia y al entrar en la historia fue en un tiempo y un lugar determinados que el Espíritu Santo le engendró en el vientre de María. Es nuestro profeta, sumo sacerdote y rey. ¿Por qué he puesto aquí este asunto? Porque el término Jesucristo en realidad son dos palabras, ¿no? Jesús y Cristo. Jesús es el nombre propiamente hablando. Y aunque era un nombre más o menos común en esa época,
varios hombres debieron haberse llamado Jesús, que es Josué, por aquel personaje famoso de Josué, pues muchos niños deben haberse llamado también Josué. Incluso, según algunos de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el manuscrito Z, Barrabás también se llamaba Jesús. Imagínense. Pero lo interesante es que este Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de María, llegó a ser el Cristo. Y ese es un título, no es un nombre. Jesús llegó a ser el Cristo, que es la palabra griega que traduce Mesías, la palabra hebrea Mesías, y que en español podríamos decir ungido. Y en esa religión hebrea antigua, los ungidos eran aquellos sobre quienes se derramaba aceite, el aceite de la consagración, para reconocer precisamente alguno de estos tres tipos de tareas que digo aquí: profeta, sumo sacerdote y rey. Por tanto, llamar a Jesús el Cristo es reconocer en Jesús a un profeta o el profeta, es decir, el que nos ha traído la palabra de Dios. Reconocer en él al sumo sacerdote. Y la carta a los Hebreos precisamente se va a extender en este concepto de Jesús como sumo sacerdote. Y reconocer en Jesús al Rey, es decir, al dueño y Señor de nuestra vida. Por eso he puesto las tres palabras para apuntar precisamente hacia el título Mesías. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, en agua, en ese momento descendió sobre él el Espíritu Santo. Es a partir de ese momento que Jesús comienza a ser el Cristo, quiere decir el ungido. Porque es a partir de ese momento que Jesús va a hacer la tarea profética y sacerdotal. Va a predicar el Evangelio, va a sanar a los enfermos, va a echar fuera a los demonios. ¿Por qué nosotros no tendremos aquí un frasquito de aceite? ¿No estaría bien? Y si es de olivo, del huerto de allá de Getsemaní, ¿no estaría mejor? Y cada vez que alguien tenga una necesidad, pues lo pasamos y le echamos aceitito, ¿no? ¿Y por qué no poner aceite en las sillas, en la puerta, y se llevan un poquito para su casa? ¿No estaría bien? Porque el aceite solo representaba al Espíritu Santo. El aceite es un símbolo. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no necesitamos un aceite físico que andarle poniendo a la gente o dándosela de tomar al que está endemoniado, ¿verdad? Sino los cristianos tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a comparar? ¿Qué es mayor? ¿Una botellita de aceite o el Espíritu Santo? ¿Y qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo. Por eso es, digamos, absurdo el argumento que encontré en un libro que decía, como Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no fue ungido por los sacerdotes judíos. Cuando Jesús regrese, va a estar reconstruido el templo judío y ahí los sacerdotes ahora sí lo van a ungir. ¿Que Jesús no fue ungido por el Espíritu Santo? ¿Qué importancia podía tener que unos sacerdotes que no reconocieron al Mesías le hubiesen puesto un aceite físico? Ningún sentido tiene eso. El Espíritu Santo es la realidad a la que apunta el símbolo del aceite. Continúo y decimos ahí que vivió mostrando el amor de Dios. Esa palabra de Dios que se hace humana
vive mostrándonos quién es Dios. Y Dios es amor. Jesús vive de tal manera que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y mientras los líderes religiosos pensaban que Dios rechazaba al pecador, Jesús contó algunas historias, algunas parábolas que ilustran ese gran amor de Dios por el pecador. Aquella del hijo que se va de la casa, ¿no? ¿Y cómo termina? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. O la de la oveja perdida, ¿y cómo termina? El pastor dejó las 99, a las justas, a las buenas las dejó para ir a buscar a la que se había perdido. Entonces Jesús vive mostrando el amor de Dios, muere en la cruz. Es importante entender que Jesús realmente murió en la cruz porque fue humano, y como humano que nació, tenemos que entender que también como humano murió. Porque hay doctrinas de que Jesús solamente estaba como dormido en la cruz, drogado por los discípulos para poderlo rescatar, y luego lo revivieron, se lo llevaron a Cachemira, ¿no? Sí, hay libros que hablan de eso. O, por ejemplo, en el caso de la luz del mundo, dicen, bueno, sí, Jesús se murió en la cruz, pero Cristo se salió y se fue. Como si fueran dos cosas, Jesús la parte humana y Cristo ese eón divino, ¿no? Que vivía en Jesús como si Jesús fuera un estuche, y que cuando fue colgado Jesús, Cristo le dijo, pues ahí te ves, yo ya me voy, ¿no? Jesús el Cristo realmente murió en la cruz. Esa es una parte esencial. Si alguien no cree que Jesús fue humano, que nació como humano, si alguien no cree que Jesús murió en la cruz, está negando algo esencial al Evangelio. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en un poste. Eso es secundario. ¿Para qué pelearnos por eso? ¿Murió en una cruz o en un palo? Murió, ¿no? La tradición católica dice que murió en viernes. Los sabatistas defienden que murió en miércoles. Murió. ¿Sí? Entonces hay cosas esenciales y no esenciales. Pero Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día corporalmente. Enfatizo el corporalmente, aunque no debería, porque tendría que ser obvio. El problema es que cuando muchas personas escuchan que Jesús resucitó, de inmediato se imaginan que sí, seguramente es su espíritu. Pero solo puede resucitar lo que muere. ¿Y qué murió de Jesús? ¿Qué fue clavado en la cruz? Su cuerpo. ¿Y qué fue sepultado? Su cuerpo. ¿Y qué fue lo que no encontraron las mujeres en la tumba? Su cuerpo. Entonces lo que tuvo que haber resucitado es el cuerpo. Entonces, en este primer artículo, dejemos claro, Jesús es la palabra de Dios que habla al mundo, haciéndose humano, mostrando el amor de Dios, muriendo por nosotros para mostrarnos hasta dónde nos ama, pero resucitando con un cuerpo inmortal. Ese es el punto importante. Primero, confesar a Jesucristo. No vamos a ver hoy los 6 puntos. Tráigase su hojita o sáquele una copia antes de que la pierda, ¿no? Y tráigasela. Y vamos a continuar, porque ahora quiero regresar al pasaje de Hebreos 6, en donde dice la doctrina de bautismos y de imposición de manos. Es el segundo par, que tiene que ver, si yo quisiera parafrasearlo, diría, este segundo par es la conversión y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Conversión y bautismo con el Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 19.
versos 5 y 6. Hechos 19, 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo se encuentra a un grupo de hombres, les predica, y cuando oyeron, se bautizaron. Luego les puso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vean, el mismo día, digamos que con personas nuevas, ¿no? No está hablando de que después de un tiempo, de que de unos cristianos muy maduros, muy espirituales, sino de personas nuevas. El mismo día, Pablo los bautizó, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Este es el segundo par del que habla la carta a los Hebreos, ¿no? Doctrina de bautismos e imposición de manos. La palabra bautismo sigue estando en griego. Si quisiéramos traducirla, podríamos entenderla como sumergir. Bautizar es sumergir. Pero también hay otras palabras que hacen alusión a ello. En algunas traducciones puede hablarse de lavamientos o abluciones. Porque en varias religiones el baño ritual, el sumergirse tal vez en un río, en un agua, es un rito de purificación. Así, por ejemplo, entre los sacerdotes judíos, el día que iban a ser consagrados como sacerdotes, eran bañados completamente, luego se les ponía la sangre de un sacrificio y luego el aceite del que acabamos de hablar. Entonces había un baño previo. Para entrar al templo, todavía en el patio, había una fuente de bronce en la que los sacerdotes, antes de entrar, tenían que lavarse las manos y los pies. Ya no tenían que volverse a bañar como el día de su consagración, pero sí tenían que lavarse los pies, ¿no? Lo que nos recuerda también un pasaje de Juan, donde Jesús le dice a Pedro, los que están limpios no tienen necesidad sino de lavarse los pies. Pero también entre los grupos, quizá esenios, de la región de Qumran, de Masada, había los baños purificadores, aunque no solo una vez, sino esos eran constantes y se han descubierto estanques, dada la importancia que tenían ahí las abluciones. También tenemos, en el caso de algunos ritos griegos, que había una purificación por agua. Y tan remotamente como en la India, la gente también va al río Ganges y se baña para recibir la purificación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el bautismo cristiano? Que el bautismo cristiano no pretende que desde el acto exterior se logre una purificación, ni exterior ni interior. El apóstol Pedro dice incluso que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, es decir, no es que yo venía muy sucio y me eché un baño, que entonces al bautismo habría que añadirle el jabón, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, dice, sino como el testimonio de una limpia conciencia. Es decir, el bautismo en el caso del cristianismo es el símbolo de un lavamiento interior, de una purificación interior, que es realizada no por el agua en sí, sino porque la persona reconoce que Jesús perdonó o manifestó el perdón de Dios para nosotros al morir en la cruz. ¿Sí podemos ver eso? Que Jesús muriera por amor a nosotros nos está mostrando que Dios nos ama tanto, que pone su vida por nosotros, que nos ha perdonado de nuestros pecados.
Cuando una persona hace suyo ese regalo, cuando una persona acepta ese perdón de sus pecados, en ese momento está viviendo un lavamiento interior. ¿Sí me explico? Como dice el apóstol Pedro, hemos sido lavados de nuestros pecados, comprados de nuestros pecados, no con oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo. De ahí la expresión del Nuevo Testamento de haber sido lavados con la sangre de Cristo, lo cual es también un símbolo. No es que físicamente, aunque sea de manera invisible, realmente viene una especie de sangre y limpia algo, sino que Cristo, al poner su vida, nos ha manifestado el perdón ofrecido por Dios. Y que la persona que cree es la que acepta ese perdón. De tal manera que ante la pregunta, ¿usted está seguro del perdón de todos sus pecados? Si usted dice sí, es que ha entendido que ese perdón se recibe por fe y que ha sido lavado. Si no está seguro, entonces falta la fe. Falta la fe que tiene que asegurarse de recibir ese perdón, ¿no? Entonces, el bautismo en agua solamente es el símbolo que fortalece la decisión, fortalece la conciencia de entregar nuestra vida a Cristo. ¿Sí me explico? O en otras palabras, el bautismo es la manera en que las personas decidían creer en Jesús o convertirse en discípulos de Jesús. Acabamos de leer en Hechos 19 que Pablo le predicó a unas personas y en el momento en que esas personas decidieron creer, Pablo los bautizó. ¿Cuánto tiempo se tardó? Ese mismo día, ¿no? Lo mismo encontramos en Hechos, ya que hemos ido al libro de Hechos. Busque el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Había una multitud congregada frente a la cual Pedro estaba hablando, 37, y hubo un momento en que la gente al escuchar preguntó, ¿qué haremos? Y Pedro contesta, arrepiéntanse y bautícense, es decir, métanse en el agua. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjese la frase, ¿eh? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra implica el bautismo, bautizarse implica recibir la palabra. Y se añadieron aquel día 3,000. De toda esa multitud, los apóstoles bautizaron ese día a 3,000. Noten ustedes que el único requisito es recibir la palabra. O como dice en Hechos 8, cuando cuenta del eunuco que le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees, puedes. Eso es todo, creer. De tal manera que el bautismo era la manera de aceptar la fe. Por eso no se podía posponer. ¿Aceptas la fe o no la aceptas? No hay términos medios, ¿no? Dilaciones. Hoy hemos sustituido el bautismo por la oración del pecador. ¿Tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Repite esta oración.
Señor Jesús, te acepto, perdóname. Está bien, digo, de eso hay nada, pues está muy bien. Pero en el Nuevo Testamento no existe la oración del pecador. Existe el desafío a, ¿crees? Bautízate. No hay más obstáculos por parte del que de veras cree. De estos 3,000, alguno dijo, ¿es que no traje bata blanca y no traje toalla? No sabían que se iban a bautizar, no venían preparados, pero no lo pusieron como obstáculo. O no dijeron, bueno, es que eso es muy serio y yo primero quiero saber de qué se trata y me estás haciendo cambiar de religión o qué. No pusieron esos obstáculos. Pero tampoco los apóstoles les pusieron obstáculos. No dijeron, bueno, miren, les vamos a dar un curso de unos 3 o 6 meses y el que lo pase, lo podemos bautizar. O no les preguntaron, a ver, ¿tú fumas? Pues sí, no te puedo bautizar. ¿Tú estás casado por la iglesia o en amaciato? No, pues en amaciato. No, pues entonces no te puedo bautizar. No pusieron nada de esos requisitos que hoy ponemos nosotros. Bueno, no nosotros. ¿Verdad? No se pueden poner más requisitos que el que está en la Biblia. Si crees puedes. ¿Por qué? Porque el bautismo es la manera en que estás decidiendo hacerte un discípulo. Es la manera en que estás diciendo, sí creo en Jesús. ¿Cómo podría impedirle yo a alguien que diga que quiere manifestar que cree en Jesús? Cuando el bautismo se pospone, pierde todo sentido. Porque el bautismo era una manera de que te quede clarísimo que ese momento es una frontera entre tu vieja vida y tu nueva vida, entre un antes y un después. Y si te bautizas cuando ya tienes 2 años de seguir al Señor, ¿en dónde está la función del bautismo para fortalecerte en ese antes y ese después? Ya se perdió, ¿me explico? Entonces, por eso Pablo la toma aquí como doctrina básica, como primeros rudimentos. La doctrina de bautismos es un rudimento, es un fundamento. Si tú has decidido creer, convertirte a Jesús, regresar hacia Dios, tienes que manifestarlo con una señal. Es como el matrimonio. ¿Qué es lo que casa a 2 personas? Pues la unión sexual que los hace uno, ¿no? Pero hay una ceremonia. La ceremonia no los casa, pero la ceremonia sí habla del compromiso serio. Se llama ceremonia solemne. Y entonces, si un joven quiere estar en intimidad con una señorita y ella le dice, pero vamos a casarnos, y él dice, no, eso es muy serio, quiere decir que no quiere algo muy serio. Entonces, si alguien dice, no, yo sí creo en Jesús, pero eso de bautizarse ya son palabras mayores, entonces quiere decir que no quiere algo muy serio, ¿verdad? No es el anillo que le entrega el hombre a la mujer lo que los casa, no es más que un símbolo de algo más profundo. El bautismo no te salva, el bautismo no te limpia los pecados, no es más que un símbolo de la fe en la obra de Dios. El bautismo no es mágico. No vaya a pensar que el agua realmente le da algo que usted no tenía, que el acto de ser bautizado es lo que lo salva, no. Quien nos ha salvado es Jesús muriendo en una cruz, ¿sí? No el agua, fíjese que es diferente, ¿no? Jesús muriendo en una cruz y resucitando al 3er día, eso es lo que nos salva. Pero ¿cómo manifestamos nuestro compromiso, la entrega de nuestra vida a Jesús? Pues a través del bautismo. Por eso, en el Antiguo Testamento tenemos 2 historias que se convierten en tipo o en sombra que anuncia la conversión del bautismo. El primero de ellos es el diluvio. El diluvio es una historia
que ahorita no vamos a discutir si fue universal o nada más en el Medio Oriente, si fue literal o no fue literal. Lo importante es el mensaje. El diluvio es la historia de un mundo apartado de Dios que se termina y el inicio de un mundo nuevo. Eso es lo importante. ¿Qué constituyó el paso entre el viejo mundo, la vieja creación, y la nueva creación? El agua, el ser sumergido en agua. ¿Me explico? Entonces, bautizarnos es una señal de la frontera en la que dejamos la vieja creación y vamos a comenzar una nueva creación. Una vieja creación que ha muerto, aunque nosotros no hemos muerto del todo porque estamos en el arca que es Cristo. El arca es Cristo. Las medidas del arca, dicho sea de paso, son muy malas para la navegación. En realidad están reproduciendo una escala a la tercera parte del templo de Salomón. El arca es un templo, es el símbolo de un templo, y el templo es Cristo, porque Dios habita entre los hombres en Cristo. El arca es Cristo. Pero estando en Cristo hemos pasado de la vieja vida a la nueva vida. Pablo lo dirá en la carta a los Romanos capítulo 6. El que ha sido bautizado en Cristo ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo. ¿Usted sabía que usted ya está muerto y ya lo enterraron? Cuando usted quiera pecar, acuérdese que no puede porque usted ya está enterrado. ¿Cómo va a pecar? Los muertos no pecan, ¿no? ¿Sí? Acuérdese que usted ya está muerto y enterrado. Al haber sido sumergidos, fuimos sepultados con Cristo, Romanos 6. Y al salir del agua hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Vamos a la primera carta de Pedro para corroborar esta figura tipológica. Primera de Pedro 3. Dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, de acuerdo con Génesis, hubo 120 años de tolerancia en lo que Noé preparaba el arca y predicaba el arrepentimiento, respaldado por el Espíritu de Cristo, porque el verso 19 dice que Cristo en el Espíritu dio testimonio a esas personas. Y de toda esa gente solo creyeron unos poquitos, ¿no? Aquí somos una iglesia más grande que la que tuvo Noé, ¿verdad? ¿Cuántos miembros tuvo Noé? 7, y el pastor, ¿verdad? Poquitos. Fueron salvados por agua. Es una manera de decir, porque pues el agua fue más bien la que los ahogó a todos los demás, ¿no? Pero fueron salvados por el arca en un sentido más preciso, pero aquí hay una metonimia. Se trata de decir que la inundación hace la diferencia entre el que está salvado y el que no está salvado. Por eso dice, el bautismo, que corresponde a esto, al bautismo, al diluvio, ahora nos salva. Pero ¿cómo salva el bautismo? No porque quite las inmundicias de la carne. Salva con otra función. Dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, lo que nos salva es la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo. Pero el bautismo es la manifestación de que de manera clara,
consciente, intencionada. Decido hacerme un discípulo de Cristo. Y en ese momento, para mí, de manera individual, ha pasado un diluvio, ¿sí? Se murió lo viejo e iniciamos una tierra nueva que ahora debe ser poblada nuevamente con frutos de justicia por la resurrección de Jesucristo. La segunda tipología del bautismo lo tenemos en la Pascua. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, llegó un momento en que el faraón, frente a las plagas, dijo, ya váyanse. Pero luego se arrepintió y dijo, ¿cómo voy a dejar ir a estos braceros indocumentados? ¿No? Creo que era el faraón, se apellidaba Trump. Los voy a tener que regresar porque si no Egipto va a perder toda su fortaleza, toda su mano de obra. Y entonces había un riesgo. Mientras los hijos de Israel iban saliendo de Egipto, el faraón venía tras ellos, con un ejército capaz de asesinarlos y de volver a la cautividad a los que sobrevivieran. ¿Dónde estuvo el momento que ya el faraón no podía regresarlos a Egipto? En el momento en que cruzaron el mar, ¿sí? Entonces, esto es lo que vive una persona que empieza a creer en Cristo. Está siendo liberada del faraón. Está saliendo, decidiendo salir de la esclavitud del pecado, de su vieja vida. Pero esa vieja vida no lo va a soltar tan fácilmente. Es como el gato cuando caza a un ratón. Lo atrapa y luego lo suelta y el ratoncito va a decir, ya me escapé. Y no, lo vuelve a agarrar. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer que el diablo no te vuelva a agarrar? Pues hay que pasar el mar. Vamos a 1 Corintios 10. Verso 2. Bueno, del 1 al 3. 1 Corintios 10, del 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, Cristo es la roca que da el agua, Cristo es el maná que cae del cielo, Cristo es la nube que guía el camino, Cristo es el mar en el cual somos bautizados. Entonces, imagínese que una persona se está convirtiendo y dice, me quiero bautizar, y usted le dice, no, todavía no estás listo. Pero lo está dejando ahí a que el faraón se lo regrese. ¿Sí? Porque precisamente el bautismo, al aclarar y fortalecer la conciencia de lo que estamos haciendo, nos da una mayor fortaleza y entendimiento de que hemos pasado la frontera, de que hemos salido del viejo mundo, del mundo de esclavitud, para iniciar una peregrinación a la tierra prometida. Eso es el bautismo. Por eso, si usted va a compartir la palabra de Dios con alguien, procure bautizarlo lo más pronto posible. Y si usted no se ha bautizado, pues también procure bautizarse lo más pronto posible, ¿verdad? Ahora bien, hay algunos extremos. Decía yo que a veces ponemos más requisitos que la Biblia no menciona. Esto sucede mayoritariamente en las iglesias cristianas no católicas. Necesitas que revisen tu vida a ver si ya no haces cosas malas, ¿verdad? Que apruebes el curso de catecismo para ver si entiendes lo que estás haciendo, porque qué tal si después te regresas. Además, bueno, si no está el pastor, pues no te podemos bautizar. Yo no sé qué le hubiera dicho Felipe al negrito, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues vamos a esperarnos que venga el pastor.
Pero pues no, el negrito ya se iba para Etiopía, no iba a dar tiempo de que viniera el pastor, ¿verdad? No podemos poner más requisitos que los que la Biblia pone. En el ámbito católico es al revés. Este que es el único requisito, se quita, porque el único requisito es creer en Jesús, ¿no? Y cuando se bautiza a un bebé, pues no se da cuenta. Si acaso se dará cuenta que lo mojaron y empezará a llorar, ¿no? Eso es todo. Pero no es una persona que ya pecó, que ya se arrepintió, que ya entendió el mensaje y que ya decidió seguir a Cristo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el bautismo es la señal del que quiere ser discípulo. Por tanto, no puede ser menos ni se puede pedir más. Muchos no se quieren bautizar porque sienten que todavía hay muchas cosas que cambiar en su vida. Solo les digo, el bautismo no es la graduación. No se van a bautizar como ceremonia de graduación de que ya son cristianos perfectos. El bautismo es la inscripción. Si usted dice, yo no me voy a inscribir a la carrera de matemáticas porque todavía no sé matemáticas, al contrario, pues por eso se tiene que inscribir, ¿verdad? Entonces, el bautismo es la inscripción. Vamos por último a Hechos 16. Para que veamos la importancia que Pablo le otorga al bautismo. Hechos 16. Dice en el versículo 33. Y él, se refiere a Pablo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida el carcelero se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. La historia es que Pablo y Bernabé estaban presos. Pablo y Silas, perdón. Estaban presos. Y por ciertas circunstancias especiales, el carcelero que había oído los cantos de Pablo y Silas, que no eran cantos rock and rolleros porque tenían mensaje, tenían un mensaje tal que el carcelero supo preguntar qué de hacer para ser salvo. Si hubiera cantado lo que cantan hoy en muchos lados, no hubiera preguntado nada. Si hubiera comprado unos tapones para las orejas, ¿verdad? Pero preguntó, ¿qué de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le explica. Y lo que me llama la atención es, dice, y en aquella misma hora de la noche se bautizó. ¿Sería qué? La 1 o 2 de la mañana. Hacía frío, seguramente. No creo que el agua estuviera muy calientita. No dijeron, bueno, vamos a esperarnos a la mañana. Mucho menos dijeron, pues te vamos a dar un curso, aunque sea intensivo, pero ¿verdad que no? No. Claro, alguien podrá decir, sí, porque al otro día pues venían los alguaciles y demás. Sí, pero entonces Pablo hubiera dicho, bueno, pues no se pudo bautizar, no importa. No, en aquella misma hora de la noche se bautizó él con todos los suyos, con su casa, ¿verdad? No podría haber Pablo limitadose o conformadose a decir, bueno, pues acepta a Cristo y vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Pero si el carcelero hubiera hecho una oración, a lo mejor no le hubiera quedado tan claro. Déjenme ilustrarlo con esto. A veces se hacen campañas evangelísticas y dice el predicador, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y pasan 100 personas, 90 de las cuales ya van a una iglesia. Y siempre pasan, siempre que dicen, ¿quién pasa? Pasan. ¿No? No tienen claro de qué se trata. A lo mejor pasaron otras que dijeron, pues una oración, pues sí, no me hace daño una oración, pero después de eso su vida no cambió en nada. ¿Qué tal si el predicador en vez de eso dijera,
el que quiere cambiar de vida se va a bautizar. Ah, caray, a lo mejor no pasan 100, pasan 10, pero esos 10 van a tener una conciencia muy clara de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Pues ese era el método del Nuevo Testamento, no estamos diciendo nada más que el método del Nuevo Testamento. Por eso dice la carta a los Hebreos, pongamos ya el fundamento, la doctrina de bautismos, la doctrina de los lavamientos, que representa tu conversión. Tú ya lo pasaste eso, dice, vamos dejando atrás. Las obras muertas que pretendíamos que nos salvaran, se quedan atrás. La fe en Dios ya la tenemos. La conversión y el bautismo ya lo vivimos. Ahora, ¿qué sigue? La doctrina de imposición de manos. Pero ya no nos va a dar tiempo de estudiar hoy la doctrina de imposición de manos, que es también sumamente importante, pero el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver la imposición de manos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Llévese su hojita, léala, váyala estudiando. De hecho, también apunte sus dudas para que luego podamos discutirlo, si es necesario mejorarlo, cambiarlo, por supuesto que sí. Vamos a prepararnos para adorar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. ¿Nos ayuda, Ramona? Si necesita un sobre, por favor, indíquele a nuestro hermano Ramón, alzando su mano, para que él se acerque con usted. Queremos dar la bienvenida